¿Libertad o libertinaje? La libertad gloriosa que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús puede ser malinterpretada y utilizada como excusa para hacer lo malo. El apóstol Pedro nos advierte de ello en su carta en el capítulo 2, versículo 16, cuando nos dice lo siguiente en la versión Reina Valera contemporánea: hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Aprovechar la libertad que Dios nos ha dado en Cristo para hacer lo malo es confundir la libertad con el libertinaje. Para entender la diferencia entre estos términos, veamos su significado. Primero, en la parte secular. Libertad es el derecho de todo ser humano a conducir su vida eligiendo sus propias acciones. La libertad implica autonomía de pensamiento, palabra y obra. Por otra parte, libertinaje es hacer uso del derecho a la libertad, pero sin asumir las consecuencias de los actos realizados. El libertinaje es, de hecho, el abuso de nuestra libertad. Es exhibir una actitud irrespetuosa ante la ley, la ética y la moral. Libertinaje es una amenaza para la convivencia social porque implica transgredir las normas. En el significado bíblico de estas palabras, libertad y libertinaje, tenemos que, por ejemplo, libertad es lo opuesto a la esclavitud o a la servidumbre, ya sea física, moral o espiritual. La libertad espiritual es el resultado de la obra de regeneración del Espíritu Santo, porque su presencia y obra interior produce libertad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice al respecto: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En este pasaje podemos entender que el Espíritu Santo habita en cada creyente. Así que si donde está el Espíritu hay libertad, y si el Espíritu habita en el creyente, entonces, por consecuencia, el creyente tiene libertad. Libertad de la muerte, libertad de la condenación eterna, entre otras muchas libertades, es lo que provee el Espíritu al creyente. También el Espíritu Santo de Dios le da testimonio al creyente de esa libertad. Esto es, el Espíritu le da una conciencia de libertad al creyente por medio de mantener una relación con Dios. En cambio, el significado bíblico de libertinaje es el abuso o el mal uso de la libertad. Es una manera disoluta de vivir, haciendo lo que le viene en gana a la persona, deshonrando los principios de la buena conducta moral de Dios. El libertinaje es proceder desordenadamente con el pretexto de ejercer el libre albedrío en las decisiones. El libertinaje inicia cuando se violan los límites establecidos por Dios para causarse daño a sí mismo y o a los demás. Así que la libertad no debe utilizarse como excusa para el libertinaje. Es decir, un verdadero cristiano no debe abusar de la gracia perdonadora de Dios,
con la actitud de decir como, bueno, pues como Dios me ama, entonces voy a cometer este pecado. Al fin de cuentas me arrepiento y Él me va a perdonar. Esa actitud no debería tenerla el verdadero creyente. Es más, quien piensa de esa manera, de pecar deliberadamente, sabiendo que si se arrepiente Dios le va a perdonar, quien piensa de esa manera pone en duda si realmente es cristiano o no. El verdadero cristiano no quiere pecar, no desea fallarle a Dios. Quiere serle fiel, correspondiendo a su amor con la entrega de su vida, entregándole su voluntad. Quien piensa en esa forma de pecar deliberadamente y abusar de la gracia de Dios es como si un esposo dijera, le voy a ser infiel a mi esposa. Al fin de cuentas, ella me ama y me va a perdonar. Nuevamente, quien piensa así, un esposo que piensa así, no ama a su esposa. Lo mismo ocurre también de la esposa hacia el esposo. Es verdad que Dios perdona las infidelidades cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. La conversión significa el esforzarse para no pecar de nuevo. Es cierto, Dios lo perdona, pero las consecuencias pueden ser gravísimas y con daños permanentes en el pecador, en su entorno, en sus relaciones. Así es que no tomemos la libertad que Dios nos ha dado del pecado para pecar deliberadamente. Oremos al Señor. Gracias, amado Dios, por habernos liberado del pecado al cual servíamos con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Ahora que somos libres en Cristo Jesús, deseamos vivir en esa libertad para agradarte, para no abusar de tu gracia perdonadora. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, para no caer en el libertinaje, para no pecar más contra ti. Te lo pedimos, amado Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien nos ha hecho verdaderamente libres. Amén.